nombre es Daniel Felipe Salvador Gutiérrez, como ustedes todos me conocen, y les vengo a hablar un poco sobre el accidente ofídico. El accidente ofídico, también llamado la ofidioctoxicosis, es la lesión resultante de una mordedura de una serpiente, la cual puede resultar potencialmente mortal, ya que inocula un veneno y este puede como tal producir lesiones en los tejidos, causando un cuadro clínico característico, provocando alteraciones fisiopatológicas locales o sistemáticas. También sistémicas. También en el mundo existen aproximadamente más de 3.000 especies identificadas, distribuidas en 465 géneros y de 20 a 30 familias. Pero en Colombia específicamente, por su clima tropical y por su diversidad en su relieve y hábitat, existe una amplia diversidad de estas especies o de estas serpientes, siendo considerado el tercer país con más accidentes ofídicos, por detrás de México y Brasil. Ya hablando epidemiológicamente, en el 2020 se reportaron 4.896 casos, entre eso una incidencia nacional de 9,7 por 100.000 habitantes, y su mayor volumen de accidentes ofídicos se encontró tanto en Antioquia, norte de Santander, Córdoba, Cesar, Bolívar y Meta. Y los de mayor incidencia fueron Vaupés, Guaviare, Amazonas, Caquetá, Bichá, Casanare, Putumayo y por cada 100.000 habitantes. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el mecanismo como tal de este veneno y cómo actúa. El efecto farmacológico como tal de este veneno se manifiesta en el torrente sanguíneo, en el sistema cardiovascular, en el sistema neuromuscular y en el sistema respiratorio. Las sustancias involucradas en este veneno se llaman hemolicinas, citolicinas, cardiotoxinas y neurotoxinas. A ver, hay un ejemplo como tal que es el veneno de las vipéridos, que tiene una acción coagulante, y produce en el paciente edema, hemorragias o hasta shock. Hay otro ejemplo de una familia de una serpiente que se llama el Apidae, que ejerce como tal un efecto neurotóxico, produciendo parálisis flácida. Ahora, ¿cómo se clasifican estos accidentes ofídicos? Tenemos cinco tipos de accidentes ofídicos, cada uno con una característica diferente que la diferencia una de la otra. Tenemos los bolotrópicos, tenemos los chésicos, los protálicos, los elapídicos y los colúbridos. Ya más adelante les iré hablando de cada uno. Entonces vamos a empezar como tal del accidente bolotrópico. Este es el más Este es el más importante por el hecho de que casi el total de los casos de los accidentes ofídicos en Colombia, del total, el 80 al 85% tiene que ver con este accidente o esta serpiente. Fisiopatológicamente, ¿qué pasa cuando se inocula el veneno en esa serpiente? Este veneno está compuesto por proteasas, por prolipasas, metaloproteinasas y enzimas como tal coagulantes. ¿Y qué pasa cuando se inocula este veneno y cómo actúa? En sí, cuando las proteasas y las prolipasas ya están en el torrente sanguíneo, destruyen el tejido provocando como tal edema, dolor y necrosis. Cuando las procoagulantes están como en torrente sanguíneo, como que consumen esos factores de coagulación y produce como tal hemorragias. Y las metaloproteinasas como tal rompen esos vasos sanguíneos, permitiendo como una permeabilidad, favoreciendo una hipotensión o un shock. Este es el tipo de serpiente que las especies que podemos encontrar. Tenemos la aspe, la oroprotesta afro y la jararaca. La podemos ver. Ahora, según las manifestaciones clínicas, las pruebas de coagulación, este accidente ofídico
porotrópico pues se clasifica en varios estados. Está un estado leve, un estado moderado y un estado grave. Cuando hay como un accidente de este tipo y estamos en un estado leve, pues el paciente como tal se encuentra con un dolor local, un edema leve y eritemas leves. En pocas palabras, el paciente se encuentra como en estado general y como su punto de coagulación se encuentra normal. Para este caso, donde dice viales, se le administra 2 ampollas de suero antiofídico de manera inicial. Ya cuando el paciente está en un estado 2 o moderado, ya la hemorragia se vuelve de manera local. Ya el edema que estaba en un inicio ya se vuelve progresivo y ya el fibrinógeno se viene disminuyendo de 100 a 130. Para este caso se le administra 4 ampollas de suero antiofídico de manera inicial. Y ya para el estado grave, ya cuando el paciente ya se encuentra como en un estado ya de necrosis tisular, ya hay una hemorragia sistémica y ya se encuentra como un shock, entre un choque hipovolémico. Ya en este caso se le administra 6 ampollas de suero antiofídico. Tenemos el accidente latésico. Este accidente latésico, qué pena. Este accidente laquésico fisiopatológicamente presenta, cuando se inocula ese veneno en una persona, fisiopatológicamente ese veneno está compuesto con las mismas compuestos que había mencionado anteriormente del anterior, proteasas, fosfolipasas, metalonitrasas y pues enzimas procoagulantes, pero la diferencia de este es que no se presenta con mayor como frecuencia, pero es muy letal. Es muy letal por el hecho de que esta serpiente es muy gruesa y a medida que es muy gruesa, pues hay como mayor cantidad de veneno y así la mayor cantidad de inoculación pues, a la persona. Y también una característica pues común de este accidente laquésico es que estimula como tal el sistema nervioso autónomo, provocando como tal en el paciente bradicardia, hipotensión, sudoración, náuseas y vómitos, a diferencia del anterior. Esta es la serpiente de la tesis muta, que es el accidente de este caso. Bueno, ahora tenemos el crotálico. Como tal, el crotálico fisiopatológicamente, ¿cómo actúa? Él actúa manifestando efectos neurotóxicos y micotóxicos, pero como tal en su veneno hay un componente llamado crotoxina, que esta crotoxina es una neurotoxina como tal, que interviene bloqueando la transmisión neuromuscular al impedir la liberación de acetilcolina pues, en la unión neuromuscular. Como resultado, ¿qué tenemos? Pues una parálisis flácida aguda. Además también posee pues, componentes miotóxicos que afectan o destruyen el tejido muscular provocando la ardilosis. Cuando se destruye este tejido muscular, pues se libera mioglobina al torrente sanguíneo y liberándose de pues llega a los riñones y de los riñones puede provocar una insuficiencia renal aguda. Así como el anterior, también hay como una clasificación de acuerdo a sus manifestaciones clínicas. Entonces tenemos que si el paciente o la persona se encuentra en un estado leve, sus hallazgos clínicos o sus manifestaciones clínicas va a tener visión borrosa, fotofobia, edema leve local. En este caso se le va a administrar 6 ampolletas como tal de suero, ampollas de suero antiofídico pues de manejo inicial. Ya cuando se encuentra de manera moderada, vamos a tener unos hallazgos clínicos como por ejemplo fascias miasténicas, que son como debilidad en los músculos de la cara. También tenemos oftalmoplejía, que son debilidad en los músculos de los ojos, y orina oscura. En este caso, pues se le administra al paciente de manera inicial pues 8 ampollas de suero antiofídico. Y ya cuando el paciente se encuentra muy grave, pues ya encuentra como esa parálisis generalizada, ya encontramos como tal esa radiolosis ya grave y avanzada, y ya encontramos como tal una insuficiencia renal aguda. Ya en este caso, al paciente se le administra 10 ampollas como tal de suero antiofídico. También unos signos como tal pues, característicos de es la ptosis palpebral, que es como ese ojo caído, y diplopía, que es esa visión doble.
Ahora, tenemos como tal el accidente elapídico. Bueno, cuando tenemos ese accidente elapídico con esta serpiente, fisiopatológicamente se va a actuar de dos maneras. Va a actuar, esta como tal contiene una toxina que es neurotoxina y se va a ir al sistema nervioso y va como interferir en el impulso nervioso en la unión neuromuscular. Entonces puede pues, actuar como tal de manera presinápticamente, impidiendo la liberación de acetilcolina desde pues, la terminación nerviosa, o postsinápticamente bloqueando los receptores nicotínicos para que no llegue esa acetilcolina a la placa motora. Como consecuencia, el músculo pues, no va a tener como esa contracción y vamos a tener una parálisis flácida de manera progresiva. Ese accidente elapídico también es muy poco frecuente, pero así como es poco frecuente, es muy letal. Cuando se evoluciona como tal, los síntomas puede tener visión borrosa, disartria, disfagia, y posteriormente puede aparecer esa debilidad muscular generalizada. Y algo característico de este accidente elapídico es que hay como parálisis de los músculos respiratorios, y eso puede llegar a llevar a una parálisis de los músculos del diafragma, y los mismos los músculos respiratorios puede llevar como tal a una insuficiencia renal aguda. Ahorita tenemos el accidente por colúbridos, que pues no se nombra mucho, pero colúbrido, pero pues se encuentra presente. Ya es de manera más leve, no tiene como tantas síndromes y síntomas, sino que ya es como un edema, un eritema, y los pacientes se recuperan como tal de 4 a 7 días con tratamiento sintomático. Y la diferencia de es que a no se le administra pues, el antiveneno o el suero antiofídico. Esta es la serpiente que estaba hablando. Ahora, ya después de hablar pues, de todos los accidentes, voy a hablar un poco sobre el tratamiento del suero antiofídico. Este es un medicamento pues, esencial para utilizar específicamente para tratar el envenenamiento por las serpientes. Este suero es pues, producido por el Instituto Nacional de Salud y es una solución inyectable de hemoglobina G, que pues, es específica y es purificada proveniente de plasmas hiperinmunes de ejemplares equinos con venenos de serpiente de los géneros Botrot y Crotalus. Entonces, por cada 10 mililitros de suero, va a revertir 10 miligramos del veneno de Crotalus, y por cada 10 mililitros del veneno de este suero va a revertir 70 miligramos de veneno Botrot. Ahora, ¿cómo se hace el tratamiento o cómo se maneja? Ese se maneja de manera de vía de administración venosa. Se diluye el producto o la ampolla en un suero fisiológico, pues puede variar en adultos de 250 a 500 mililitros o en niños de 125 a 150 mililitros. Se inicia con un goteo de 10 a 15 gotas en los primeros 15 minutos para saber si hay reacciones adversas, y si no hay reacciones adversas, pues se continúa pues, el proceso. Ya a los 30 minutos a la hora se quita como el suero, o se quita el proceso como para, con supervisión médica. Ahora, así como todo fármaco, a veces también tiene sus reacciones adversas provenientes. Entonces hay unas reacciones inmediatas que puede ser urticaria, erupción, disnea, broncoespasmo, edema, pero también puede haber unas reacciones tardías como astralgia, linfanopatía, proteinuria, neuropatía y una enfermedad del suero. Ustedes me preguntarán qué es la enfermedad del suero. La enfermedad del suero se presenta porque puede haber una hipersensibilidad de tipo 3 al paciente, entonces el organismo reacciona como tal a esta proteína inyectable en el cuerpo, y cuando se presenta este caso, el manejo terapéutico es con antihistamínicos, corticoides y analgésicos no salicílicos. Y pues se manejaría así como de esa manera. Ese sería como el registro INVIMA del suero. Pues no encontré como
estuvieran como activos, pero pues de todos modos los ponen como para hablarlos. Obviamente sí están activos, o sea, sí hay disponibilidad de suero antibiótico en Colombia. En Colombia tenemos orgullosamente el Instituto Nacional de Salud, en donde somos fabricantes y productores de suero antibiótico polivalente. ¿Qué contiene el suero? ¿Cómo se prepara el suero? ¿De dónde lo sacan? Se sacan ¿Qué inmunoglobulina. contiene? Pues lo que yo he leído es El mecanismo de acción del suero, ¿cómo es? pues de lo que yo he leído es que tiene inmunoglobulina G, que tiene como el parte de espinas de serpientes, de borregos. Ahí yo lo Parte de veo- esquinas de serpiente, no entiendo. Pues, ¿Cómo se saca el suero antibiótico? ¿Dónde se extrae? Caballos después de Inmunoglobulina G. se administra el veneno y la respuesta ¿Cómo del se administra el veneno? veneno. ¿Cómo se administra el veneno en los caballos? Le dan 2 mínimas, se lo dan muy bien. Sí, ajá. ¿Y cómo se le dan dosis mínimas? Con los venenos. Eso se le da creo que una suspensión ¿Ah? en un suero, o sea, ahí están partes de veneno que lo dividen en suero y luego se los inyectan directamente intravenoso. Gradualmente Hasta se va, que genere inmunidad se va aumentando la dosis Se gradualmente. le va aumentando la dosis poco a poco para que se vaya generando una inmunidad. Básicamente tienen un laboratorio donde tienen un montón de serpientes de varias, ¿cuáles son las 3 familias de importancia que tienen acá en Colombia de serpientes? Las dos grandes familias. Las terapias y las... La mampana, no. No, la familia lateral. Decirlo en Natal Expositor. otros y Las dos grandes familias. Esas son sus familias. Las dos grandes familias de importancia clínica también en Colombia. la verdad, Viperidad y gravidad. Viperidad. ¿Cuáles son viperidades? Las viperidades suelen ser las que tienen un colmillo retráctil, o sea, Estoy preguntando las características que- ¿Qué cuáles son? Mapana, Otras de viperidades. esa mapana, cascabel. Mampana no, porque Mampana es el nombre de las serpientes, Otros el son- nombre coloquial que le pone la gente. Mampana, talla X, 4 narices, son nombres coloquiales de la gente. Eso no es Botrops, Crotalus y Lachesis. Y el lápido, que son las verdaderas corales, son los Micrurus. Ya, esas son las que hay de importancia acá en Colombia. Y entonces tienen todas las serpientes de estas 4 familias, de 4 familias en general, y lo que hacen es mantenerlas como en un criadero de serpientes. Las alimentan con ratones, con huevos de clara o yema de huevo que preparada y que ellos mezclan. Las alimentan por sonda, inclusive algunas. Luego de que antes de alimentarlas, pues cuando están hambrientas, les extraen, como que las ordeñan, ¿sí? Les extraen ese veneno en recipientes especiales y ese veneno va a un laboratorio especial para, digamos que no sintetizarlo, sino como proporcionarlo, ¿sí? Y posteriormente ser inoculado a través de una especie de vacuna, su inmunización a los caballos, ¿sí? Entonces, básicamente como un proceso similar que una vacuna. Y esa presencia en el veneno de la serpiente de gran cantidad de antígenos específicos del suero, y al inocularlo en un equino, normalmente utilizados son los caballos, va a generar una reacción inmunológica y es producir anticuerpos contra esos antígenos. Y esos anticuerpos es lo que se conoce como el suero antiofídico, ¿sí? Ese suero pues va a circular un tiempo, unos días, en la sangre del caballo hasta que se forme realmente una gran cantidad de anticuerpos. Luego lo exsanguinan al caballo con una transfusión, pues donación de sangre del caballo, por así decirlo. Y esa sangre la centrifugan y el plasma de esa sangre, de ahí se saca el suero polivalente. Se llama polivalente porque no es específico para una sola familia, ni para una sola especie. ¿Listo? Es
o sea, es polivalente, suero antiofídico polivalente, de los criterios, y suero antiofídico polivalente anticoral específico, de la familia de todas las corales. Sí, pero se llama suero antiofídico anticoral. No antidelapidades, sino anticoral. Y la produce el Instituto Nacional de Salud. Hay otros sueros, con cada país también tiene sus propias fábricas de suero antiofídico, como lo está Bioclon de México, como lo está Butantan de Brasil y el Clomidopicaba en Costa Rica, si no estoy mal. Los sueros de acá de Colombia, por ejemplo, Venezuela publican otro suero X, entonces, pues no sé, igual ni siquiera están las 10 y pues para nosotros acá cuando vienen de Venezuela, empezamos el esquema de cero, porque realmente la efectividad del suero de allá mala. Y segundo, están sin suelo allá en ese país. Y todo lo que muerde de la frontera hacia allá, todo accidente físico, terminan acá y acá reciben el suelo porque allá no tienen ni siquiera ese medicamento que es un vital de importancia clínica y tiene que sí o sí haberlo en todas las instituciones de salud de cualquier país y de cualquier nivel. Entonces, el punto de lo que estoy viendo las diferentes casas farmacéuticas de fabricación de los sueros es muy importante, porque por ejemplo, si revisaste la guía de emergencias toxicológicas, que imagino que toda la información la sacaste ahí en ChatGPT, ahí mencionaban la diferencia cuando utilizas suero antiofídico polivalente, cuando utilizas suero Bioclon y suero de otros países, y es que, por ejemplo, de acuerdo también a la especie, son las dosis de los viales de los sueros. Si es un accidente ofídico por Botox, ¿sí? Si es leve son 2 viales, si es moderado son 4 viales, si es severo son 6 viales, pero viales de marca Instituto Nacional de Salud Colombia. Si fueran otra marca como Bioclon, como cualquier otro país, sería el doble, no son 2 sino 4, no son 4 sino 8 y no son 6 sino 12 viales. ¿Qué quiere decir esto? Que son más efectivos y de mejor calidad el suero antiofídico colombiano, porque se necesitan menos dosis para contrarrestar el mismo efecto o la misma cantidad de veneno que inocula la serpiente. ¿Listo? Usted lo mencionaba ahorita, que un vial de suero antiofídico polivalente contrarresta aproximadamente contrarresta 70 miligramos del veneno de la Botox y como 20 de la quesis, o sea, es más efectivo contra Botox que contra la quesis. Por eso, todos los accidentes ofídicos por la quesis, que como usted sí lo mencionó, son más graves que los Botox, son considerados todos severos y se van a colocar de 12 a 20 ampollas. Por la misma razón, porque contrarrestan menos cantidad de veneno que el otro. ¿Qué otra consideración? El Crotalus, que es la misma cascabel, afortunadamente es una serpiente que o sea, sí es de interés epidemiológico, pero no se presentan unos casos tan altos en el país. Pero cuando se presentan pueden ser muy letales, porque son muy neurotóxicos. ¿Sí? En Colombia solamente hay 2 especies de serpientes que son muy neurotóxicas. ¿Cuáles son? Cascabel y ¿Cuáles son? cascabel. ¿Cuál es la misma cascabel? No, la coral no. La misma cascabel es la misma Crotalus, y la misma coral es la misma. Los dos son las únicas neurotóxicas que existen. ¿Vas a terminar? ¿Vaya a terminación o vas a decir algo más? No, no es complejo, una preguntita. Ahí puso otra que era la Cubilio, que era ¿Cómo? el otro accidente que es el accidente de ¿Qué? un accidente que decía Cubilio, se llamaba. ¿Qué, Pedro? Hable duro porque no te entiendo. Había otra en la diapositiva que decía híbrido, un accidente híbrido. Me parecía. Son culebras. Sí, pero. Como es no venenoso, adivinen qué. No tiene. No necesita suero de
Y esa es la gran importancia de uno como médico, saber cuándo necesita o cuándo no necesita colocarle suero. Ustedes no pueden ir por la vida repartiendo suero antiofídico a todo el mundo. Como lo ven de dónde viene, genera muchas reacciones adversas, muchas alergias. Y además que en este país es un país pobre que por utilizar el recurso podemos desperdiciar antídotos, porque aunque no lo crean, no ha habido temporada que en el hospital se acaba el suero antiofídico. Y así como Venezuela, imagínense. ¿Listo? Entonces hay que tratar de proteger el recurso siempre. Por eso es muy importante colocar en la historia clínica que el paciente llegó porque lo picó una culebra. Sarre machicho. Y es la hora y especialistas lo dicen. Tal vez ellos no vieron toxicología, no lo pudieron ver la oportunidad de ver toxicología como lo están viendo ustedes. Ni yo tampoco la vi, ¿cierto? Pero que yo estudié eso, por eso aprendí. Y es lógico que las serpientes no pican, sino que muerden, que como él no lo mostró, pero las serpientes tienen un aparato mandibular muy desarrollado, ¿sí? Con una serie de tipos de dientes, de dentaduras también muy estructurados, inclusive dependiendo de esos tipos de dentaduras de las serpientes se clasifican con unos nombres, ¿cierto? Entonces, por ende, ya por esa estructura mandibular y dentaria, las serpientes muerden, inoculan veneno, no pican. Y las serpientes que muerden e inoculan veneno son venenosas, ¿sí? Por eso está mal también decir que lo mordió una culebra. O bueno, sí, de pronto lo mordió una culebra, pero no es de importancia clínica. Porque si lo mordió una culebra, ¿qué puede pasar también? Pueden morder, no van a inocular nada porque no tienen primero colmillos para inocular. Segundo, no tienen aparato venenoso, glandular venenoso para guardar veneno ni producen veneno. Entonces, por ende, no le van a generar absolutamente ninguna manifestación clínica al paciente, solamente el dolor, el eritema que sí puede generar. ¿Listo? Pero no se considera un accidente clínico. Por ende, no necesita manejo intrahospitalario ni administración de suero. Los accidentes clínicos los podemos clasificar principalmente por la especie de serpiente en la cual está involucrado el accidente. ¿Listo? Se dice que son accidentes porque las serpientes no muerden porque amanecieron hoy con ganas de atacar humanos. Ellas son unos animales que normalmente atacan cuando lo hacen por defensa, o sea, invaden su espacio por muchas cosas, por, no sé, en el campo, por ejemplo, al podar, al talar, al recoger frutos, pues ese es el hábitat de ellas, y pues ellas se defienden casi siempre y atacan más que todo en defensa, ¿sí? Por eso se llaman así accidentes. La mayoría de accidentes ofídicos ocurren más en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque normalmente los hombres son los que más se dedican a la agricultura de campo, que salen a trabajar. Afecta más a campesinos claramente, afecta más los miembros inferiores que los superiores. La serpiente que principalmente genera más eventos de notificación es la bótrux, ¿sí? Es la principal, sin querer decir que las demás no. ¿Listo? Es muy importante. Que las venenosas se clasifican en los biferios y el lápiz, que ahorita hablamos. Y las melapidades, aquí están las o las verdaderas corales. Que los no venenosos no solamente están las culebras, los colubrios, ¿sí? Sino que también están las falsas corales. Las boas. Las anacondas, ellas matan por Estrangulación. Estrangulación.
como los paños más pequeños, ¿no? Sí, más como ganchos. Sí, son más pequeños. Por eso hay otra Pero son mucho más. clasificación y es de acuerdo al aparato mandibular. Hoy, aparato dentario de las serpientes. Entonces están las alifas, las proteroglifas, y las solenoglifas. Las aglifas pues son las que no tienen dientes. ¿Como cuál ejemplo? Pues los dorados. O si los tienen, pues son muy chiquiticos y eso no van a generar gran trauma. Las proteroglifas son aquellas que tienen dientes o colmillos. Tienen unos dientes, pero tienen unos colmillos fijos laterales. Y aquí están las orales, o micrurus, que es lo mismo, que son las serpientes de colores vistosos, pelo amarillo, negro, la neoprenia rana, que no siempre es rana, que a veces aún más picante. Y las solenoglifas son los colmillos retráctiles. Que son los grandes, los que salen en las películas, que se esconden, ¿sí? Oculan, ¿sí? Son retráctiles, tienen una aguja como hipodérmica. O sea, a través de esto está como una especie de aguja hipodérmica que van a comunicarse con las glándulas donde guardan el veneno. Más o menos es así el sistema. ¿Listo? Estas serpientes son las que principalmente pertenecen a las especies de Bothrops, a los viperios en general. Sí, porque son las manchas más grandes, ¿no? Sí, sí, son las más grandes. Pero hablando de grandes no, porque si hablamos de grandes, no más grande la boda. La saco donde. Pero de estas viperias, la laquesis sí es la más grande. ¿Qué tiene entendido, Brigitte? Que la mordedura dentro del micrurus son como, no es como una sola mordedura, son como dos mordeduras así. O sea, es que el semestre pasado una de las ponencias fue accidente ofídico por micrurus, entonces ahí se nos explicaba como el tipo de mordida. Entonces, por ejemplo, las Bothrops, la mordida, el colmillo es como más profundo y el colmillo es como más grande, ¿sí? Por eso Y mismo. por decir, de las micrurus era como más pequeño y eran como dos mordidas, entre comillas, por el tipo de colmillo que ellas tenían, eran pequeñas. Normalmente las solenoglifas tienen colmillos retráctiles arriba, pero colmillos abajo también. Normalmente dan una presión de 4 orificios. Si no me la pido, solamente 2. Y son más pequeños, muy chiquititos. Realmente el tamaño de ellas es de 1 metro por mucho, el tamaño de ellas que puede ser de 2, 3 metros hasta 4 metros en la pieza. Mapana, 4 narices, triple X, talla X, rabia amarilla. Sí, me lo perdí. Rabia amarilla, cabeza de candado. Son algunos de los nombres que le dan a esto. La laquesis también es conocida como la glucosa, la terciopelo. Es la más grande. Y la crotalis pues es la misma cascabel, es la única que tiene un apéndice a nivel de su cola sonorífero y pues genera así un sonido muy bello. La verdadera coral, entonces hay muchas especies de micrurus, la más común, la Micuartitus, bueno, hay varias. Ojalá la próxima clase sean porque les traiga
existe, ¿sí? La numérica. Esas son como las más importantes. El veneno. Entonces, las otras son principalmente hematotóxicas. Pero también son miotóxicas, nefrotóxicas, principalmente eso. La laquesis también es igual que la anterior, ¿sí? Igual a esta, más tienen efecto a nivel del parasimpático. Efecto vagal. O sea, los hacen más letales. Y el crótanus, al igual que la del lápide, son neurotóxicas. Van a generar parálisis básicamente en la placa neuromuscular. ¿Por qué? Porque bloquean la unión de acetilcolina con los receptores. Esta va a tener una neurotoxina que se llama crotanotoxina. Y los elápidos o micrurus va a tener otra neurotoxina que se llama ¿cómo? Daniel, ¿cómo se llama la toxina de la micrurus? Crotatóxico, no sé si mal. Toxina de 3 dedos. O FT, que son alfa y beta toxinas. Alfa neurotoxinas. Alfa neurotoxina y beta neurotoxinas. ¿Listo? Esta normalmente hace neurotoxicidad a nivel presináptico. No, postsináptico. Postsináptico. Y esta tanto pre como post. ¿Listo? Es diferente utilizar el tratamiento de los viperios a los elápicos. El suero antiofídico polivalente de viperio no me va a servir para los elápicos. Desde los elápicos que es el ámbito no me va a servir para el viperio. Por eso es muy importante yo saber qué tipo de ¿cómo se dice? Lomodio al paciente. No vayan a decir lo picopilas porque allá yo voy a verlos cuando están internos y los regañaré si lo van a decir. ¿Listo? Viperios. Depende también del tipo de serpiente que lo muerda al paciente. Como les mencioné, la mayoría son bótricos, pero no siempre son bótricos. Por el momento yo acá en Norte de Santander, de lo que llevo trabajando, nunca he visto una cascabel. La quesis de pronto se pueda pasar y las quesis son un poco diagnosticadas. O sea, puede que sí sea, pero como el paciente a veces no los ve, no es que siempre le traigan, no sé, la serpiente al Yo le iba a servicio de preguntar, urgencias. Sí. no se da cuenta. Más que todo por los signos. Por las manifestaciones clínicas. Porque Síntomas. ellos toman, algunos las matan, casi todos las matan y les toman fotos. Y le dicen, mira la foto, pero la foto está toda la cabeza destruida, o sí, o no está completa. Entonces es muy difícil. Porque esta y esta son muy parecidas. Lo que pasa es que la diferencia es más que todo el tamaño. Hay otras más. En la cabeza, la forma estructural, la morfología de las serpientes es muy importante para identificar si es una serpiente venenosa o no. Sí, como la diferencio yo entre verdadera y falsa, igual que las corales, tienen sus características verdaderas y falsas. Entonces normalmente las serpientes venenosas dependen de la cabeza. La forma de la cabeza de una serpiente venenosa es una forma adiamantada, ¿sí? O en forma de flecha. ¿Listo? La otra, los ojos. Los ojos de una serpiente verdadera venenosa son elípticos, la pupila es elíptica. La nariz, normalmente en la nariz hay
ya a percibir la temperatura corporal y a cazar de forma más práctica. Y como tiene apariencia de como si tuviera 4 orificios nasales, por eso a ella se les apodan como 4 narices. a las otras. Por eso. La cola de una venenosa casi siempre termina, es como popochita y termina no tan larga. ¿Sí? Ahora vamos a ver las diferencias. Estos son unos, los colores de las venenosas en general, de los difterios. Normalmente son figuras geométricas, triángulos, muy definidas, colores cafés, marrones, verdes, colores tierras principalmente, puras. La cola, pues a diferencia, por ejemplo, de las venenosas aránicas, que sí, indiscutiblemente, pues la crota y la cascabel, que es la primera apéndice sonolífero, pues ellas han sido la cascabel. Pero entre la que sí y otros, más bien la diferencia es, como ya lo mencioné, el tamaño y la textura de la piel, por así decirlo. Ese se le conoce como terciopelos porque la piel es como si tuviera vellitos, microvellitos, es como más suavecito, como terciopelo. Ustedes han visto la piel de terciopelo, así como panita, como suavecito. En cambio la piel de nosotros es una piel fría, como escamosa, como si estuvieran tocando como un pez, no tanto, pero sí, similar, o sea, es como seca, como fría. Sí, como corrugada a veces también. ¿Listo? Y las no venenosas, entonces la cabeza va a ser no triangular, no diamantada, sino la cabeza va a ser circular. ¿Listo? Los colores pueden ser un solo color, marrón, las figuras no son tan definidas. Los ojos van a ser ojos circulares. La nariz no van a tener la cosita loreal, sino simplemente los orificios y ya. Y la cola termina en latino. Es una cola de largo. Esas son de las corrientes. Y en cuanto a las corales, coral verdadera y coral falsa. La coral verdadera son colores vistosos, llamativos, Vivos. parecen juguetes, por eso normalmente los niños son los más afectados, los niños del campo, porque pues un niño del campo juega en el patio de la finca con gallinas, con animalitos. Las gallinas normalmente como que atrapan o atraen a las serpientes y ellos piensan que son juguetes porque los ven de colores y las agarran y los muerden. Los más afectados, o los que yo he visto casos graves, son en niños, por esa misma razón. Entonces, hay una técnica que es la más común, o la que más manifiesta en la literatura, y es la técnica o la mnemotécnica rana. Entonces, rana de rojo, o sea, este es el cuerpo de la serpiente. Viene los colores intercalados, el rojo, amarillo, negro y amarillo. Y vuelve y se repite. Rojo, amarillo, negro y amarillo. ¿Listo? Y amarillo. Rana, por eso se llama así. Pero hay, digamos, de las que acá en Colombia, o por lo menos en el norte de Santander, las que más se ven no son ranas, sino son, cambian el amarillo por blanco. Por eso yo siempre les digo que no se aprendan por los colores, porque no quiere decir que porque no tiene amarillo, entonces no es coral, no. O sea, son patrones y corales verdaderas, hay muchos colores. Hay otras que solamente vienen blanco con negro, hay otras que solo vienen rojo con negro, ¿listo? Y esta es una muy, entonces viene rojo, ¿sí? Pero en vez del amarillo, blanco, negro, blanco, rojo y así, sin Y hay unas de las verdaderas
otro nombre que uso como culturalmente la llama, ¿listo? La otra cosa de la coral verdadera es que los anillos son completos, anillos completos, o sea, completos, bien definidos, no que se vea borroso, como, no, parece como si eran dibujados a la perfección, bien definidos, ¿listo? La falsa, entonces no tienen este patrón de colores, normalmente no hay triadas, sino dupletas, entonces hay como por ejemplo rojo, blanco, negro, y pasan a ser triadas, esas son las características. Otra, los anillos son incompletos, borrosos, y la cola termina en látigo. El ojo de este es un ojo pequeño, circular, por eso se parece mucho a los columpios, y este tiene un ojo un poco más grande. ¿Listo? Y ya más o menos esas son como una de las diferencias. ¿Listo? Ahora vamos a seguir con el tema del efecto de la neurotoxina. Entonces estos obviamente no van a ser neurotoxinas. Entonces, las dosis sí son muy importantes. ¿Por qué? Porque a veces uno ve todavía también. Y obviamente para eso estamos nosotros. Ojalá existiese un psicólogo en cada clínica en cada parte del país, pero lastimosamente no lo hay. Y la línea no siempre reemplaza la parte clínica. ¿Eso? Es algo que no estoy a favor de eso. En algunos casos sí, pero en otros no. Ustedes no siempre se confíen. ¿Listo? Por eso ustedes tienen que tener su propio criterio. ¿Listo? Entonces, normalmente depende de la severidad, es que yo voy a dar el suero antiofídico. Si es, como voy a hablar solamente del Botrox, que es el más común, y el Micruz, que es lo que más van a ver, para no extender mucho. Entonces, un accidente ofídico en Botrox se puede clasificar de dos maneras, de forma clínica y de forma paraclínica. Entonces, recuerden que el Botrox es la que más llega, la que casi todos los días llega a un servicio de urgencias, la que el paciente va a referir como que lo mismo de una mapanare, cuatro narices, esos, ¿sí? Porque ellos no le van a decir es una Botrox o es un hiperio, no, ellos no saben, esos nombres no lo saben, eso lo saben uno como médico. Y yo, para darle el tratamiento al paciente de forma adecuada, ¿qué tengo que hacer? Clasificarlo clínicamente, si es un leve, si es un moderado, si es un grave. La paraclínica no siempre va a estar ahí. La paraclínica se demora 1 a 2 horas en el hospital. Y así como en el hospital casi en todas las urgencias, demora por muy urgente que sea ese tiempo. ¿Listo? Entonces yo no voy a esperar a que salgan los exámenes del laboratorio para clasificar al paciente. Lo voy a hacer por la clínica que tenga. Leve, normalmente vamos a ver el compromiso de la extensión del edema. ¿Listo? Si normalmente, por ejemplo, lo va a hacer en la mano, pero lo más común ya les dije que eran los pies, pero la mano para que la vean. El paciente la mordió en el tercer dedo de la mano izquierda. ¿Listo? Empezó con un edema, o sea, hinchazón, se compromete el dedo, que luego se le extendió a la mano y que cuando llegó a urgencias ya iba acá en la fosa cubital, en el antebrazo. ¿Listo? Esto se conoce como un segmento hasta la muñeca. Esto hasta el codo serían 2 segmentos y hasta el hombro serían 3 segmentos. ¿Listo? 1, 2 y 3. Como comprometió 1 y 2, yo lo voy a clasificar como moderado. Si hubiese comprometido solo 1, si estamos hablando solo de segmentos, sería leve. O sea, 1 leve, 2 moderados, 3 severos. Todo edema que me llegue comprometiendo el tórax, ¿sí? O sea, hasta acá, o si es el miembro inferior, ingle o en región abdominal, o toda mordedura en cuello, en cabeza, en cara, son considerados graves, de entrada ya graves. ¿Listo? No porque tengan sangrado activo, no porque, pues también, eso suma, pero estoy hablando primero del edema, ¿listo? Del compromiso del edema. También es muy importante saber
que el edema puede variar. ¿Por qué? Porque si consultan temprano, o sea, no sé, hace una hora lo mordió y llegó y apenas el edema va acá. Entonces de entrada yo diría, parece un leve y lo clasifico como leve. Pero le tomo los exámenes de laboratorio y resulta que el fibrinógeno está a menos 100 miligramos por decilitro. O sea, es muy grave. ¿Listo? Entonces, clínicamente es un leve, pero sistémicamente es muy grave. ¿Y qué pesa más? Pues la parte sistémica. ¿Listo? Porque no siempre se refleja lo clínico con lo paraclínico. No siempre. Por eso, no siempre, aunque o sea, siempre hay una norma principal médica y es que lo clínico predomina sobre lo paraclínico. O sea, usted debe quedarse con la clínica. Pero en esos casos no. No porque me estoy viendo que a nivel de la coagulación del paciente me está manifestando de otra manera diferente. ¿Listo? Entonces, la clasificación puede ser clínica, ¿sí? Y puede ser por laboratorios. La clínica puede ser el edema, ¿sí? También la clínica puede ser la circunferencia. Es importante medir con un metro, ¿sí? El diámetro circunferencial, o sea, lo de alrededor. Se dice que cuando hay una diferencia más de 4 centímetros entre la extremidad afectada y la no afectada, ya puede ser grave. Si la diferencia no es mucha, puede ser leve o moderada. Esta es otra, la circunferencia. La otra parte de la clínica es la aparición de, obviamente va a tener el signo de mordedura y no sangrado activo. Si no está sangrado activamente, yo digo es un leve, ¿listo? Pero si ya tiene un sangrado activo y continuo, sí lo puedo clasificar como grave inclusive. Tres segmentos, sangrado activo por la herida, pero también con epistaxis, hemorragia, hematuria. En los laboratorios, y aquí en moderado puede ser 2 segmentos con sangrado escaso. ¿Listo? Laboratorios. El fibrinógeno es lo más importante, aunque obviamente eso se debe correlacionar con los tiempos de coagulación. El fibrinógeno es de los que más se consumen, o la guía principal para mí, ¿sí? Y para mí, pues lo que yo he encontrado en la literatura sería aún más por el fibrinógeno para clasificar. Entonces, el fibrinógeno mayor de 150 es leve. Fibrinógeno de 150 a 100 es moderado. Y fibrinógeno consumido, acuérdense de la cascada de la coagulación, ¿sí se acuerdan? ¿En qué parte vimos eso? Anticoagulantes. Es severo. ¿Listo? También clasificamos como severo cuando el paciente tenga compromiso o sospecha de sangrado a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, pues como focalizaciones, como si fuera una ACV hemorrágica. Focalización, hemiparesia, hemorragia, disartria, ¿sí? Hay que pensar, ¿sí? Sangrado del sistema nervioso central, lesión renal aguda grave, ¿sí? Pueden terminar hasta en hemodiálisis. Y ya, principalmente eso. Y obviamente la rhabdomiólisis grave. Síndrome compartimental, que es una de las complicaciones más importantes del clínico, que se hematice tanto que termine bloqueando arterias, nervios, circulación de la extremidad y pueda terminar en necrosis, en amputación y pérdida de la extremidad. ¿Listo? Bueno, entonces, igual en la guía ahí lo mencionamos. Micrurus. En micrurus casi nunca es leve, ¿sí? Es raro. Hay más bien moderados y graves. Entonces, para el micrurus
sí no voy a utilizar el suero antiofídico. Este es suero polivalente. Y este también es suero polivalente, pero Pero no nos digo que cuánta dosis es. anticoral. Entonces, para clasificarlo, para saber cuántos viales, va a ser de acuerdo a la severidad. Aquí se va a poner 2, aquí 4 y acá 6. ¿Listo? Y en micrurus, fue lápidos, ¿sí? Eso sí lo mencionaste tú, ¿no? ¿Cuántas dosis se van, Daniel? En micrurus moderado y grave. 4, 8 y 12. 4, 8 y 12. En suero anticoral, o sea, el suero anticoral es completamente diferente al suero polivalente de los botox, ¿no? Entonces, normalmente, como les mencioné, en micrurus, digamos que el leve es, sí se puede dar y es manifestaciones locales solamente, ¿sí? Por ejemplo, dolor, algo de parestesia local, ya. Sí, pero es como pocos casos que se ven así, dolor, parestesia local. En micrurus moderado, entonces ahí sí van a aparecer signos más de parálisis, ¿sí? En el paciente. Puede haber el dolor, igual, dolor, parestesias pero más generalizadas. Puede haber alteración del estado de conciencia. De conciencia. Y en grave ya ahí va a haber parálisis respiratoria. Aquí va a haber algo de tosis palpitar. Parálisis respiratoria. Puede haber compromiso cardiovascular. Convulsión y muerte. Entonces, normalmente si es, digamos que leve, el manejo pues puede administrarse o no administrarse, pero en moderado sí y en grave sí tiene que administrarse los viales. Entonces, normalmente es más dosis que este. Aquí serían seguro que eran, no, 6 y 8, Era no, espera, era muy rico eso, pero si no es mal, son 2 y 4. Sí, vamos a corregir esas ¿Cómo que edema casi no? Es que el lapidae, el componente del veneno es más que todo neurotóxico, no es tan miotóxico como no tiene tantas mieloproteinasas, hialuronidasas, fosfolicasas como si lo tiene el botox o la piperios. ¿Listo? Entonces es diferente y por ende también puede ser un diferencial. En un accidente corporal casi no se ve ni siquiera escandaloso la mordida, como lo dijo Brigitte, la mordida es pequeña, se ven a veces los orificios, uno solo, a veces ni se ve que lo haya mordido la serpiente. Y no es tanto el dolor como en este que sí es escandaloso, hay venas, hay necrosis, Tampoco hay tanta inflamación. no, porque eso es lo que estamos mencionando, que no, como no es tan miotóxico, no hay tanta inflamación, sino es más como el dolor y las parestesias. Y recuerden que, como lo mencionó Daniel, hacen una parálisis descendente de la musculatura. ¿Listo? Entonces el paciente va a empezar a tener como cansancio en los ojos, no son capaces de abrir bien los ojos. Eso se le conoce como ptosis palpebral o párpado caído bilateral. Pues yo busqué. Y la otra es que empiezan con debilidad del cuello, como no son capaces de sostener la cabeza, y ya luego empiezan como a respirar con dificultad, como ataquipnea, como que no son capaces, y ya luego se empiezan pues con la parálisis, se hacen apneas, y si el paciente no se le administra en 6, las primeras 4 o 6 horas, máximo 12 horas por mucho, se puede morir, el paciente se muere.
O sea, y si no tienen la disponibilidad de las ampollas de suero anticoral, porque como les digo, son escasas, sobre todo las anticorales son más escasas que las de los viperios, pues hay que intubar al paciente, porque hay que soportarle esa vía aérea, porque el paciente va a ser como, así como, ¿se acuerdan cuando ustedes vieron los bloqueadores neuromusculares en los anestésicos? Generan básicamente el mismo mecanismo de acción, no dejan que la acetilcolina se una a la placa neuromuscular y genera una parálisis. ¿Listo? Y eso hace pues que el paciente sí o sí tenga que respirar. Muchas veces, cuando los casos son tan graves, tan severos, pues en esos casos, muchos de los casos les colocan el suero anticoral las dosis que son, y aún así el paciente hace la depresión respiratoria y se tiene que intubar y soportarlo por 3, 4 días hasta que ya mejore. Créeme que ahora ¿en qué referencia lo buscaste? Listo, mira, entonces aquí sí, aquí ya lo encontré, creo que lo que pasa es que según la guía de emergencias de toxicología, las del INS que fueron del 2017, o sea, ya están, van a cumplir 10 años y no las han actualizado, pero pues esa es la última guía nacional que tenemos nosotros y nosotros nos regimos por esa. Mencionan que las accidentes por coral o micrurus acá en Colombia pueden ser de 2 regiones, del Orinoquía y de la Amazonía, que de la Amazonía son más graves que las del Orinoquía, es que si es del Amazonas son 10 y si es del Orinoco son 5, pero realmente es muy difícil porque la serpiente migra, ¿sí? Pues uno que va a saber de dónde venga. Entonces, ¿qué es lo que le marca? La severidad. Entonces, para mí, o en mí, o sea, para mi práctica clínica y lo que yo he aprendido y lo que yo he utilizado en los pacientes y ha salido beneficioso, son moderados 5 viales y grave 10 viales. Sí, aquí está mal. Esto es ya la cránica. Perdón, no me crucé. 5 y 10. Vamos a ver ¿Listo? Pero de anticoral, o sea, es diferente a eso. ¿Listo? 5 y 10. Profe, Dígame. yo tenía entendido que para leve era 5, moderado 10 y grave 10 a 15, dependiendo de la severidad del... Pues eso nos dijo Sí, pues no, yo lo manejo así. De igual forma, si ustedes consideran que después de 2, 4 horas, 6 horas de observación, el paciente en clínica sigue mal, se le puede administrar dosis adicionales. Pero según la guía, igual yo ahorita se las comparto, 5 y 10. ¿Listo? Hay casos de 0.5 de severidad. Es que los casos son muy extraños, muy raros. Y los otros, pues ya les dije que son 2, 4 y 6 para el de Colombia, pero para los de afuera, el doble, 4, 8 y 2. ¿Listo? También es importante que, por ejemplo, el Crotalus no tiene leves, el de la cascabel, tiene solamente moderados y severos. En moderados son 12 y en severos son 20. ¿Listo? 12 viales y en severo 20. Y en la quesis tiene también todos son severos, no son ni moderados ni severos, todos son severos. Entonces son de 6 a 12 viales de acuerdo a la clínica. Y aquí leve, moderado y severo, 2 viales, 4 viales y 6 viales. Luego hacer el 12 Listo,
Listo, chicos. Mañana.